días. Buenos días. Empezamos un año 25 intenso, ¿no? Porque creo que va a ser largo este año, ¿no? Más de 365 días, yo creo, porque ha terminado con muchas noticias, sobre todo en el sector de la pesca, que por eso estamos hoy aquí, pero creo que va a empezar animado, ¿no? Y sobre todo el primer semestre. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. María Luisa, también. Gracias. Vale, José María, sobre todo que tú has venido mucho más lejos. Entonces, bueno, Javier, por poner un poco en contexto, ¿vale? ¿Cómo hemos terminado este año 24 el sector de la pesca y qué es lo que empieza para el 25? Y sobre todo con esa visión que tienes tú de Europa. Pues termina el año 2024 claramente marcado por el Consejo de Ministros del mes de diciembre, donde cada año se van estableciendo cuáles son las cuotas para el año siguiente, y en este caso el Mediterráneo ha sido el centro de atención, ha sido desgraciadamente la estrella. La estrella de los asuntos que se trataban, porque en el Atlántico más o menos las propuestas que venían de la Comisión Europea venían relativamente bien, con propuestas de incremento de determinadas cuotas de determinadas especies, algún descenso que fue luego matizado, pero claramente el problema más gordo era el Mediterráneo. Había una propuesta de reducción del 79% de los días de pesca, que era una propuesta que no tenía ningún sentido y que podía significar que la ruina del sector pesquero del Mediterráneo pudiera llegar. Después de 5 años de reducciones ya del 40% de los días de pesca, del establecimiento de una serie de medidas adicionales como vedas espaciotemporales, el incremento de las mallas que ya se habían producido, bueno, todo eso nos llevaba a una situación límite ya al sector pesquero. En el Consejo de Ministros se ha aprobado esa reducción del 79% de los días, pero con una serie de mecanismos de compensación que permitirían recuperar esos días. Y con eso nos acostamos en fin de año y con eso nos levantamos a principios del año 2025, porque hasta apenas hace unos días hemos estado en conversaciones con la Secretaría General de Pesca para intentar cerrar el asunto. Ahora, si quieres, hablamos de ese tema. Desde el punto de vista ya más global, en el año 2025 tenemos yo le he llamado, a pesar de todas estas cosas, le he llamado el año de la esperanza. El año de la esperanza porque tenemos un comisario nuevo, tenemos un Parlamento Europeo nuevo y tan mal como nos ha ido en los últimos 5 años con el anterior comisario, es difícil que nos pueda ir. Todo es susceptible de empeorar. Y ya está claro que pensábamos lo mismo de Damanaki, la famosa demoniaki, como le llamaban mucho, y este hombre le ha hecho buena a esta mujer, el comisario Sinkevičius. Bueno, ahora tenemos un nuevo comisario, el chipriota, curioso el nombre, Kostas Kadis, tiene un nombre muy peculiar para ser comisario, y en la carta de misión de von der Leyen al comisario se dicen unas cosas que nos gustan. Ahora habrá que comprobar si esas cosas que dicen y que nos gustan se transforman en hechos. En resumen, que tiene que tener mucho más contacto con el sector pesquero, tener en cuenta las cuestiones sociales y económicas, no solo las medioambientales, conseguir un equilibrio, simplificación, reducción de la burocracia, cosas que al mundo de la pesca, desde luego, nos interesa muchísimo que se cumplan. Pero, como siempre decimos, hay que transformar esas palabras en hechos y ver si realmente es así. Y eso nos va a llevar a una revisión de la política pesquera común, a un pacto de los océanos que le ha encargado la Comisión Europea, von der Leyen, al comisario que lo ponga en marcha, cosas que son importantes para nuestro futuro. Bueno, se prevé entretenido el año, ¿no? Sin duda. Tú ya que viajas poco, te vi este año todavía viajando mucho más. Bueno, estaba mirando antes mi agenda para este mes y creo que ya está mucho más días en Bruselas que en cualquier otro sitio. Bueno, a ver si es para que sea el año de la esperanza. Ojalá. Sí. Me está hablando Javier del Mediterráneo. ¿Y quién sabe más del Mediterráneo que tú, José María? Lo primero, ¿cómo cayó ese jarro de agua fría, ¿no? Cuando llegaron un poco todos estos mensajes y cómo estáis ahora? ¿Cómo está el sector? Bueno, nosotros fue una sorpresa la propuesta de la Comisión. Teníamos en el cuerpo el susto medido, ¿no? Porque después de 5 años de recortes bestiales, porque hay que tener en cuenta que en el 2019 partíamos con una media de 220 días y en el 2024 estábamos con 130 días de trabajo. O sea, con esos números está todo dicho. Y claro, no esperábamos el golpe de este señor, del antiguo comisario, porque se ha ido matando. Pero como dice Javier, el 79% de reducción no lo esperaba nadie.
buscaron la triquiñuela de la merluza, que no es una especie objetivo de la pesca en el Mediterráneo, para este golpe que nos asestó, ¿no? Y entonces nosotros empezamos el año, pues la verdad, con mucha incertidumbre. El cambio de malla sabemos que va a ser pérdida de captura, pérdida de masa económica para la empresa, luego va a ser complicado mantener los puestos de trabajo. Y tiene que ser un año de responsabilidad. Aquí ya también hay que pedirle responsabilidad a los políticos, lo que no puede ser nuestro ministerio o la propia Unión Europea. Llevamos, como decimos, trasladando algo futbolístico 6-0. O sea, llevamos 6 años de Consejo de Ministros que lleva Comisión, Unión Europea 6, España 0. Tiene que llegar un momento que eso tiene que cambiar. Esperamos que este año, con el nuevo comisario, y lógicamente tiene que haber cambios en la comisión, tiene que cambiar ese equipo tan malo que tenía el anterior comisario, que si es verdad, lo único que hizo bien es que puso de acuerdo a todo el sector pesquero europeo, tanto del norte como del sur, porque dijimos que ha sido la peor comisión de pesca que ha habido en la historia de la Unión Europea. Ya está bien, ¿no? Entonces, bueno, esperamos con esperanza que haya esos cambios, porque va a ser un año para sobrevivir. Bueno, y para empezar a trabajar y obligarle, exigirle a nuestro gobierno esos cambios normativos en Europa que se tienen que dar. Tenemos que jugar también con la baza de que por primera vez hay una española como presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento y iniciar los trabajos. Nosotros de CEPESCA, de la Asociación Andaluza de Pesqueras, ya este mes de enero vamos a desplazar a Bruselas a la primera Comisión de Pesca, se habla del Mediterráneo, bueno, para ya ir concienciando a la gente de que esto hay que darle un giro, hay que cambiarlo porque el sector no se merece las barbaridades que ha hecho Sinquevicio en estos años con nosotros. Ahora un poco lo que tú comentabas, ¿no? Ese 6-0 o ese 0-6 yo creo que es muy, muy significativo. Y María Luisa, cuando vosotros oís todo este tipo de noticias que llegan de Bruselas y cuando hablas con compañeros como puede ser José María y como puede ser Javier, ¿cómo lo veis? ¿Cómo está el sector ahí? Nosotros bueno, primero gracias por invitarnos a estar hoy aquí con estos cracks de la pesca. Nosotros como representantes de las pescaderías tradicionales lo vemos con pavor. Estamos especializados fundamentalmente en producto nacional. En nuestro caso vendemos sobre todo pescados de nuestras flotas, podría decir que más de un 70% de media, y todas las noticias que tienen que ver con peor acceso al recurso de nuestras flotas, que para nosotros es el mejor producto, con mayor calidad, con mayor garantía de seguridad de todo tipo, no solamente sanitaria, sino también medioambiental y social, pues nos perjudica gravemente. De hecho, cada vez que ha habido una noticia o una medida de estas, notamos el cierre de las 87 zonas también sorpresivamente que afectaron a la pesca de palangre, si no me equivoco, y eso mi sector te llama y te pregunta, oye, ¿qué está pasando? Nos llega menos producto, el producto que nos llega más caro, y en el caso del Mediterráneo fue inmediato nuestro apoyo al sector de la pesca del Mediterráneo, porque nuestras organizaciones de toda España, pero particularmente de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, estaban escandalizados porque para ellos es un producto que les diferencia de otros formatos comerciales y que nosotros vendemos comercio de barrio, comercio local, producto de cercanía, vendemos el saber hacer de nuestros pescadores, o sea, es nuestro posicionamiento en el mercado y no entiendes muy bien, además estas medidas al final lo que consiguen es desplazar en el mercado productos que son los que tienen las mayores garantías para el medio ambiente, para las personas, para el estilo de vida mediterráneo y español, lo vas desplazando y lo vas sustituyendo por productos de terceros países que no tienen estas garantías. Entonces, bajo nuestro punto de vista, no tiene ningún sentido ni socialmente ni de cara al mercado, porque vas erosionando la producción nacional y europea y la vas sustituyendo por una producción externa sin estas garantías y que además nuestra independencia a la hora de garantizar el suministro de alimentos pues se verá cuestionada. Entonces estamos muy preocupados, obviamente. Y encima vuestro caso que estáis muy cerca del consumidor final, ¿no? Cuando se lleva hablando muchísimo tiempo, tú has hablado también mucho del tema del consumidor, el tema de IVA, una serie de cosas que hemos estado hablando que luego comentaremos un poco más en detalle. Javier, ¿por qué el sector de la pesca, y tú ya alguna vez lo hemos comentado,
está tan siempre con los ojos puestos, tan regulado, que además yo lo he vivido en primera persona cuando fui a hacer aquel reportaje a Sanlúcar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pero en primer lugar, como bien decías, es de los sectores económicos más regulados que existen en el mundo. Nosotros hace unos años llegamos a contar cuántas normas se nos aplicaban y había más de 1000 normas. Yo muchas veces digo de broma, pero que es triste, pero es así, que cada vez que sale un pescador a pescar, marinero, patrón, etcétera, y se mete en el barco, tiene que haber hecho el máster del universo para conocer todas las normas. Es imposible conocer todas las normas. Normas que van cambiando continuamente, que no solo vienen de España, de la Unión Europea, sino también hay normas internacionales que nos aplican. Es decir, que esa idea que muchas veces existe de que estamos en el salvaje oeste, donde cada uno hace lo que le da la gana, la realidad es que no es así, y que es un sector súper regulado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué estamos siendo foco de atención en negativo de determinados medios de comunicación y bueno, por la presión de determinados grupos de presión, en la mayoría de las ocasiones fundaciones procedentes de Estados Unidos, con intereses claramente en competencia con los pesqueros, petróleo, gas, nuevas tecnologías, etcétera? Ahora se ha incorporado la eólica marina, y que estas fundaciones están destinando millones de dólares, yo diría miles de millones de dólares, y no exagero, porque hemos visto las cuentas, a, por ejemplo, la creación de áreas marinas protegidas, donde el centro de atención de esas medidas sea la pesca, no otras actividades económicas que están relacionadas con el mar, sino la pesca. Y así hemos visto, por ejemplo, el desembarco hace ya unos cuantos años de Imperial Environmental Trust, una fundación de Estados Unidos con el mundo del petróleo detrás, cuyos propietarios cuando lo montaron eran los de Sun Oil Company, que luego fue Sunoco, que son gasolineras, y gente forrada que crea una fundación y que destina dinero, entre otras cosas, para dar por saco a la pesca, vistiéndolo de conservación y de que nos preocupamos mucho por los mares, ¿no? Obviamente, empresas que han tenido su impacto también porque se dedican al mundo del petróleo. Y la extracción del petróleo en los mares es una realidad. Bueno, pues todo esto ha generado una presión gordísima, sobre todo en países desarrollados y en particular en la Unión Europea, donde hay una sensibilidad de la opinión pública y de los propios políticos mucho más grande que la que puede haber en China, por ejemplo, donde no vemos que esas actuaciones se estén llevando a cabo por parte de estos grupos de ONG. Y al final se traduce en eso, en una presión muy grande a nuestros políticos de la Unión Europea que quieren ser los líderes mundiales del medio ambiente, pero a costa de la industria, a costa de los sectores económicos y en particular el sector pesquero. Y eso nos genera muchísimos problemas, porque al final, en vez de, como siempre digo, buscar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, e insisto siempre, es importantísima la conservación de la biodiversidad y somos los primeros interesados en tener unos mares que estén en condiciones con buena salud para que las especies estén en buenas condiciones, la biodiversidad esté en buenas condiciones, pero tiene que haber un equilibrio entre eso y el uso sostenible de los recursos naturales. Para eso están las especies pesqueras y para eso están las medidas de gestión pesquera, para que se puedan hacer bien las cosas, y la seguridad alimentaria. Estamos dando de comer a millones de personas en el mundo, con la proteína animal más saludable, con menor impacto de huella de carbono en su producción, con unas propiedades nutricionales impresionantes y que son necesarias para abastecer las necesidades de proteína que hay en el mundo. Bueno, pues esto no está siendo lo que está ocurriendo en el mundo, ni en el ámbito internacional, ni en el ámbito europeo. Se están centrando en la conservación y cada vez vemos que sigue habiendo más presión desde el punto de vista de la conservación, pero no del uso sostenible. Y cuando hablamos de Naciones Unidas, de la Convención de Biodiversidad, ahí no solo se habla de conservación, se habla de uso sostenible también. Y eso es importantísimo, que la gente sea consciente y que los políticos de la Unión Europea de una vez se den cuenta de que, como sigan en la línea que están hasta ahora, van a acabar con el sector primario, por supuesto, pero también con otras industrias. Y por eso lo de la esperanza. Vimos que hubo en las elecciones al Parlamento Europeo un cambio en la composición de los grupos políticos que no, precisamente los que han salido con más votos son aquellos que estaban más alejados de la conservación pura y dura. Los verdes han caído muchísimo y bueno, y eso desde el punto de vista del sector pesquero es bueno, porque los otros grupos políticos que han salido con más votos son los que normalmente nos apoyan en Bruselas. Y en el caso de la Comisión Europea exactamente igual. Ahora mismo hay
14 eurodiputados del Partido Popular Europeo que tienen una mayoría en la composición. Y la realidad es que ese grupo político, el Partido Popular Europeo, en la defensa de los intereses del sector pesquero en Bruselas, en los últimos años, desde luego, ha sido más activo que otros grupos. José María, ¿vosotros habéis calculado más o menos qué impacto va a tener en el sector del Mediterráneo, todas estas medidas que están pidiendo para el sector? Bueno, las medidas se resumen en el cambio de malla. Sí. De hecho, había otras medidas compensatorias, que era el cambio de las zonas de la época de veda, que eso el Ministerio lo ha dejado aparcado, porque también hay que tener claro que para cumplir la promesa que hizo el ministro, tan contento cuando terminó el Consejo de Ministros, que recuperábamos los días 2024, era con las mallas. Nosotros tenemos entre un 20 y un 30%, hemos valorado la pérdida de captura. Porque, como te digo, la Unión Europea se basó en la merluza, pero la pesca de arrastre es multiespecífica. No hay una especie dirigida, quitando la de profundidad, que es la gamba roja. Lo que es en costera es multiespecífica. Son merluza, es rape, es brótola, es salmonete, es gamba blanca. En la zona nuestra de Andalucía, por ejemplo, la especie objetivo es la gamba blanca. Y sí tenemos entre un 20 y un 30% que vamos a dejar de capturar, lógicamente, con la pérdida, como he dicho antes, de poder adquisitivo de las embarcaciones de final de año, bueno, y también las nóminas, ¿no? El marinero va a trabajar lo mismo, va a ganar menos dinero, o sea, peor todavía, ¿no? Bueno, vamos a ver, como te dije antes, es un año para sobrevivir, para trabajar, como dice Javier, la esperanza no la perdemos nunca. Se lo dijimos a Bicheva, la visita que hizo a Almería hace un par de años. Digo, cuando te vayas, que esperemos que sea pronto, tú te vas a ir, pero los pescadores van a seguir. O sea, eso no va a conseguir que acabes con ellos, pero bueno, va a ser un año muy complicado y pérdidas vamos a tener, como es lógico. Y María Luisa, cuando al final en tu sector, por ejemplo, que es el sector que está más cerca del consumidor, está escuchando todo lo que escucha la prensa y luego llega al consumidor final a hacer la compra y ve que los precios están subiendo, o no se entera lo que está pasando en el Mediterráneo, no se entera lo que está pasando con algunos políticos en Europa, ¿cómo se lo transmite? ¿Cómo están viendo ellos también? ¿Hay un decrecimiento? ¿Se está manteniendo la venta? ¿Qué está pasando? Bueno, todos sabéis que en los últimos 10 años, desgraciadamente, la bajada del consumo de productos pesqueros en los hogares españoles es una bajada severa, de casi el 32%, que se dice pronto. Y estamos, creo que cerramos el año 2023 con un consumo por persona en hogares españoles de 18,6 kilos por persona y año, y a lo que los últimos datos que manejamos son los del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a julio vuelve a haber una caída, es decir, está ya en el 18,3. Cae el consumo por muchos motivos, por motivos sobre todo socioeconómicos, de que la gente percibe que el producto pesquero es un producto difícil de comprar, que es mentira, que es muy fácil de comprar, y las pescaderías, por ejemplo, ofrecen todo tipo de servicios, te lo venden por WhatsApp, online, puedes llamar por teléfono. Hombre, la experiencia mejor es ir a la pescadería y disfrutar de esos mostradores, que aprovecho para decir que es el mercado con mayor variedad de especies del mundo y siempre va a haber una especie adaptada a tus gustos y a tus bolsillos. Cuando has dicho lo de que el precio, los últimos datos que manejamos de inflación de octubre y de noviembre, la aportación del pescado a la tasa general de inflación en noviembre del año 2024 es el 0,008. Por ejemplo, el turismo, hostelería y demás es el 0,47. Entonces, nuestra aportación, nuestra repercusión a la tasa general de inflación es mínima, y además el pescado durante toda la crisis de costes de la espiral inflacionista se comportó de una estupenda manera. Desgraciadamente esto es muy difícil después de vender al gran público en los medios de comunicación. Nosotros informamos, sacamos notas de prensa, ayudamos a nuestros pescaderos a comunicar que el pescado no es caro, no es difícil, pero lo ha dicho Javier, es que esto es la lucha de David contra Goliat. Uno de los problemas que tiene la pesca en España es que es un sector sin grandes marcas, no tiene una presencia muy mediática, no hay marketing en los medios de comunicación, nuestro impacto es limitado a pesar del enorme esfuerzo que hacemos todos, ahora con Pesca España, la Interprofesional, todas las organizaciones, nosotros, pero al final el consumidor está impactado por muchísimo marketing interesado de grandes multinacionales
de grandes organismos que nos van dirigiendo a donde interesa. Entonces yo esto siempre lo explico de una forma bastante sencilla, ¿no? Tú al final, el mercado más seguro del mundo, más regulado del mundo es el mercado europeo, en todos los aspectos, derechos laborales, temas medioambientales, seguridad alimentaria, todo lo que te puedas imaginar. Tú hablabas de no sé cuántas normas para la pesca. El comercio, un comerciante minorista, un pescadero, tiene que aplicar 3.000 normas. Hay 3.000 normas en comercio, es imposible conocerlas. Yo no las conozco muchas, pero imagínate conocerlas y aplicarlas. Entonces, tenemos una administración pública compartimentada, que cada uno cree que su área es la más importante, que la tiene que hacer muy severa y muy bien regulada, y luego la vida real te demuestra que es imposible rentabilizar un negocio donde tienes esa exigencia burocrática. Y la forma sencilla de explicárselo al consumidor es: nuestras flotas son las flotas más reguladas del mundo, son las flotas que mejores garantías ofrecen a sus pescadores, nuestra cadena de valor, porque ellos comienzan un trabajo que luego va en cascada a lo largo de una serie de eslabones que todos tenemos que operar con una exigencia social, de garantía de los derechos de los trabajadores, medioambiental y de seguridad alimentaria. Y también al consumidor a veces hay que decirle, cuando se trata de tus derechos, entiendes perfectamente que se defiendan, pero cuando se trata de los derechos de otros, se nos olvida un poco esa exigencia. Tenemos una doble cara, ¿no? Una como consumidores y otra como ciudadanos. Como ciudadanos estamos dispuestos a exigir todo, que todo sea perfecto, pero eso se traduce en un incremento de costes que al final se va a repercutir en el precio que paga el consumidor. Entonces, cuando llega la hora de pagar ese precio más alto porque estás defendiendo un ecosistema de empresas con todo tipo de garantías, dices, uy, pues esto que me parece caro. No, no es caro, es que estás respaldando unas exigencias que en otros productos no existen. Entonces también esta doble vara de medir de Europa es irritante. Yo lo voy a dejar en irritante, ¿no? Somos perfectos, somos los que más pedimos, pero luego dejamos entrar en el mercado cantidad de productos que pueden esconder incluso esclavitud en barcos. Es muy fuerte. Entonces, el consumidor tiene que saber eso. Tiene que saber que cuando compra en los barcos de la flota de José María, pues eso que no es que sea impensable, es que es ciencia ficción. Y respecto a los precios, el pescado se comporta bien y además hay que quitar este mantra de que es caro. Es un producto de altísima calidad, la proteína animal más saludable, con menor impacto en el medio, con menor huella hídrica de carbono. Oye, yo creo que tiene un precio más que ajustado para que todo lo que esconde detrás, y sin embargo luego estamos dispuestos a pagar pues, por otros productos o servicios que no son tan imprescindibles para una vida saludable, bastante más precio. Entonces yo creo que hay ahí una distorsión, o sea, ese mantra de que el pescado es caro lo hemos asumido todos, y ya te digo que la repercusión en la cesta de la compra es pequeña y en la inflación es prácticamente inexistente. Es decir, ahorrar en tu presupuesto mensual a base de no comer pescado es absurdo, no tiene impacto otros productos y otros servicios. No, y sobre todo ahorrar en nuestra alimentación, ¿no? Que eso al final impacta directamente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo. Y eso es una pregunta un poco a los tres. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Europa? Porque vosotros estáis como estáis, vamos a dejarlo enfadados, durante unos cuantos años lleváis enfadados, pero es que hace poco, y tenemos el Ministerio de Agricultura aquí justo enfrente, hace poco estaban aquí también los agricultores y los ganaderos protestando. ¿Qué está pasando en Europa? Y también el sector pesquero. También. Aquí estuvimos hace Estuvimos. mucho. Fue algo de lo que ocurrió el año 2024, que no es habitual que el mundo de la pesca venga a Madrid a manifestarse. Nosotros, a diferencia de los agricultores, no podemos traer nuestros barcos aquí. Ellos traen sus tractores. Nosotros vinimos, la verdad, con una buena representación de distintos puntos de España, no solo del sector armador, cofradías, pescadores, sino también de los eslabones de la cadena comercial. Ahí estaban también Fedepesca, una acción conjunta que hicimos. Y vinimos aquí precisamente para dar a conocer que la situación que tiene el sector agrícola y que tiene el sector ganadero y que bueno,
como consecuencia de ello vimos todas esas manifestaciones, no solo en España, sino en un montón de países de la Unión Europea y en la propia Bruselas. Nosotros estamos en una situación exactamente igual. Lo que pasa es que somos más pequeñitos, hacemos menos ruido y por lo tanto se nos da menos importancia. Pero la realidad es que los mismos problemas que tienen ellos los tenemos nosotros. En resumen, una obsesión medioambiental de la Unión Europea que hace que haya una serie de normas que tenemos que cumplir nosotros, que nos incrementan los costes considerablemente, pero que no tienen que asumir los productores de terceros países. Y en el caso de la pesca es muy especial porque estamos hablando de lo que se consume en la Unión Europea, el 70% procede de importaciones. Y eso no quiere decir que las importaciones per se sean malas. Hay importaciones que son necesarias, son buenas, que tienen unos estándares parecidos a los que tenemos nosotros. Pero hay muchas otras, y siempre me viene a la cabeza el caso de China, donde claramente no se están cumpliendo esos estándares que mencionaba antes de María Luisa y que no voy a repetir. Bueno, pues eso es una realidad. Y esas políticas de la Unión Europea están teniendo como consecuencia eso, que cada vez tengamos menos producción de la Unión Europea porque es más difícil ser competitivos y sobrevivir con tantos costes de explotación y con tantas normas que tienes que cumplir frente a terceros países. Si nos vamos aquí al caso de España, se agrava la situación porque los costes de explotación laborales y fiscales han subido muchísimo en los últimos años. Esa es la realidad. Y eso también afecta a nuestro sector pesquero, que tiene que competir no solo en España, sino en la Unión Europea y en el mundo. Eso es un problema gordo. Y luego, Javier, perdona que te interrumpa, lo de la obsesión medioambiental es muy curioso cómo se focaliza sobre todo en los sectores primarios, ¿no? Yo esto también lo pienso muchas veces, ¿no? Con gente, no tengo nada en contra de la gente joven, pero que a veces ellos sí que perciben esa mirada un poco, como dice Manuel Pimentel, más Disney respecto a los animales en general. Y, por ejemplo, viajar sin freno tiene un impacto medioambiental enorme. Nadie ha dicho que podamos viajar solo 3 veces al año. Hay gente que viaja todos los fines de semana. O sea, que no estoy poniendo... Pero que es curioso cómo nos volvemos con esa mirada medioambiental muy exigentes en ciertos sectores, pero para otras cosas nos parece que no tiene impacto en el medio. Pues hombre, ahora el nivel que se tiene en Europa de movilidad en avión es impresionante y nadie se plantea, muy poca gente, vamos a reducirlo o vamos a hacer algo legalmente para reducirlo. ¿No sería bienvenido? Yo creo que tiene mucho que ver también con el impacto en votos, ¿no? Que a veces hay medidas que serían muy interesantes, pero que no vendrían muy bien. Mira, yo recuerdo, con relación a lo del impacto en votos hace ya muchos años, que hubo una serie de problemas con el precio del gasoil, que subió por las nubes, y una ministra nos llegó a decir en una reunión, mira, esto se puede arreglar por las buenas o por las malas. Por las buenas, callaros ya, vamos a buscar ayudas por aquí, por allá, tal y cual. Si es por las malas, nosotros hemos hecho el cálculo del impacto que tienen los votos de los pescadores en las elecciones y os puedo asegurar que no lo vais a hacer ni ganar ni perder las elecciones. Así que allá vosotros. Bueno, eso desgraciadamente es una realidad. El impacto que tiene en votos es el que es el que es. Estamos hablando de muchas comunidades pesqueras que dependen en muchas ocasiones casi exclusivamente de la actividad que realizamos y que en determinadas comunidades autónomas tiene un peso importante, que eso los políticos no deberían olvidarse. Pero bueno, vinculando eso en respuesta a la pregunta que hacías, también están todos esos movimientos que están atacando al sector pesquero y que quieren que no se consuma pescados de marisco. Ahí tenemos el mundo vegano, el mundo vegetariano, el mundo de los animalistas, en fin, todo este mundo que está todo relacionado y que está recibiendo dinero también de un montón de fundaciones de estas, porque de forma indirecta está impactando en los intereses, en las voluntades de los consumidores. ¿Cuántos jóvenes hay ya hoy en día que de repente se han vuelto veganos sin tener ni idea de las consecuencias que tienen ni por qué lo hacen, sino porque se ha puesto de moda? Bueno, pues es que eso afecta al día a día del consumo. Y tú le preguntas a ese niño, a esa niña, por qué es vegano, y al final... Sí, no lo saben. Los animales hay que cuidarlos. En fin, que son muchas cosas que vas uniendo distintos eslabones y nos lleva a la situación actual. Estamos hablando, yo siempre digo, de un sector esencial y estratégico, que en España, sobre todo, que somos líderes en Europa, se genera un montón de empleo, un montón de riqueza que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra gastronomía. ¿Cuántos millones de personas
vienen cada año a España de turistas para disfrutar de nuestra gastronomía, donde los productos pesqueros son esenciales en esa gastronomía. ¿Y cuántos vuelven porque les ha gustado tanto que, pues imagínate que desaparece esa riqueza que tenemos? Es que no tiene, para mí no lo puedo concebir que esté pasando lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que es verdad que estos mensajes de estos lobbies se están escuchando muchísimo. Está claro que tienen mucho dinero detrás para poder ser esos altavoces. Hay mucho marketing, pueden llegar a muchos medios de comunicación grandes para que se hable de ellos. Y eso lo que está haciendo es que siempre estéis un poco en boca de todos. Que quizá lo que no se habla, por ejemplo, es cuántos puestos de trabajo se pueden llegar a perder, o ese relevo generacional que muchas veces se habla, ¿no? En el sector. Bueno, yo antes de entrar en el relevo generacional, sí me gustaría apostar un poquito lo que ellos han comentado del tema anterior. Lo que nosotros estamos viendo, la sensación que hay desde la costa, ¿no? En los puertos, es que el político europeo está legislando contra el productor comunitario, contra el productor europeo, en favor de los productores de terceros países. Yo te voy a poner un ejemplo. A finales de los años 90 había una red que se llamaba la red de Maya a la deriva, que Europa la prohibió. España, lógicamente, como siempre, cumple las normas el primero. Y tenemos un país enfrente, que es el país de Marruecos, que si no me equivoco más, Javier, creo que Europa le da ya 3 veces dinero para revertir, quitar ese arte, ¿no? Y modificar su patrón de pesquería, que es el pez espada. Estamos en 2025. La flota de Marruecos sigue pescando con el red Maya a la deriva. El mercado es el comunitario, todo entra a través de Algeciras y por otras zonas del sur. Y eso está más que denunciado. Y de hecho, todos los veranos tenemos en el mar de Alborán barcos marroquíes pescando y nadie, absolutamente nadie, mueve un hilo. Eso va en contra del detrimento del productor comunitario, que está pescando con un arte mucho más selectivo, como el palangre de superficie, y sin embargo, bueno, pues tenemos inundados con un arte ilegal y prohibido en la Unión Europea, pues bueno, tenemos mercados inundados que van en contra nuestra. El tema de la relevo generacional, pues con todo lo que estamos aquí hablando, ¿quién va a querer trabajar en la pesca? Ya, de hecho, los hijos de los propios armadores tampoco se plantean el estar en un barco, y claro, un problema serio. También hay que tener en cuenta los planes, los cursos, los planes de formación que hay, no están adaptados a las necesidades del sector. Tú te vas al campo, a un invernadero, o te vas a poner ladrillos, y tú el día siguiente estás poniendo ladrillos y estás trabajando. Para ir a un barco de pesca tienes que estar 6 meses formándote en la escuela, que se dice la formación básica contra incendios, que estamos de acuerdo en que tener seguridad porque estamos trabajando en un medio natural, muchas horas fuera de tu casa, digamos, y están en un barco en mitad del mar, como nosotros lo decimos. Lógicamente hay que tener formación, pero adecuada a las necesidades que el sector tiene. Tú no puedes estar pendiente de que un hombre tenga que estar 6 meses formándose para después incorporarse al trabajo. Estamos tirando de inmigrantes, ¿no? Pues vienen también ya formados, vienen con sus libretas, y por eso estamos hablando algo, pero es un problema muy serio que el Ministerio se llena la boca de hablar de relevo generacional, pero soluciones no pone ninguna, ¿no? Y bueno, es un problema que nos va a afectar muchísimo, ya te digo, de hecho, y nosotros en el sector que tenemos de arrastre, que es el más perjudicado en el Mediterráneo, es un sector muy joven. La media que tenemos en el puerto de Almería, que tenemos 33 embarcaciones, la media son de 40 a 45 años. Armadores, marineros, mecánicos, motoristas, patrones. O sea, que es un sector joven que lógicamente hay que darle futuro, y hay que darle, por eso hablábamos antes de que va a ser un año complicado, difícil, pero que la esperanza tenemos que tenerlo porque hay mucha gente detrás que hay que seguir para adelante con ella. Bueno, y hablamos del IVA. Hablamos del IVA del sector. Estamos. Ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a dejarle a Luisa, que es la gran experta en la materia. No, bueno, nosotros en su tiempo, fuimos los primeros que nos dimos cuenta de esa discriminación que estábamos sufriendo como producto que consideramos... A ver, esto viene de una norma de los años 90 del IVA, que empezaba aplicando un IVA súper reducido a los alimentos de primera necesidad. Y todos, en ese momento, lo de primera necesidad, que se vinculaba a pan, pastas, quesos, leche, etcétera, pues claro, fue hace mucho tiempo y pareció como normal. También es verdad que nuestro IVA no era del 10, era más bajo. Entonces, el concepto de producto de primera necesidad
creo que en un país como España está más que superado, o sea, ya no es una economía donde te falte para comer afortunadamente todos afortunadamente podemos acceder a una dieta suficiente desde el punto de vista de calorías necesarias. Entonces, nosotros y el sector entero pensamos que este producto es un producto de altísima calidad, muy necesario para la salud, y lo que proponemos es ese cambio de productos de primera necesidad por productos saludables, que además el propio gobierno lo tiene recogido en planes que tiene desarrollados para luchar contra la obesidad infantil, contra la obesidad juvenil, que padecen especialmente las familias más vulnerables, es decir, que ayudarías a aquellas personas que se pueden permitir menos llevar una alimentación saludable, le ayudarías. Entonces, todo cuadra y dices, pero vamos a ver, si este producto sí o sí, dicho por todos los médicos, científicos, nutricionistas, etcétera, se tiene que consumir al menos 3 veces a la semana, dicho por el propio gobierno de España, si este producto es un producto altamente recomendado, pero que está cayendo continuamente su consumo y hemos perdido 1/3 en 10 años, si tenemos la posibilidad, que lo permite la Comisión Europea, de aplicar incluso el 0%, y hay países del entorno europeo que lo tienen al 0%, ¿qué sentido tiene que esté al 10%, que es un 10%, que es un dinerito cada vez que compras pescado, cuando además el impacto en las arcas públicas de las enfermedades relacionadas con una mala alimentación no para de crecer? Se calcula ya que está por encima de más de 15.000 millones de euros al año, y a ese impacto hay que sumarle también el impacto en la productividad laboral, que a veces no se habla, pero el absentismo laboral, los problemas de bajas por enfermedades relacionadas con una mala alimentación es otro impacto económico que habría que sumar. Entonces, que los españoles comamos bien es fundamental, no solo para nosotros mismos, que tenemos que cuidar esta máquina, que es lo único que tenemos, hay que cuidarla con las mejores proteínas y la mejor alimentación del mundo, sino que colectivamente como sociedad no nos podemos permitir este incremento desbocado de los gastos sanitarios relacionados con comer mal y con el impacto que tiene en la productividad también de las empresas. Entonces, algo tan obvio, lo estamos luchando unidos, vamos, es algo tan obvio que ya pasa en otros países europeos, que se ha dejado al 0 o en un tipo por debajo del 5%, del 4%, del 6%, y que hemos visto ahora que el aceite de oliva lo ha conseguido. El aceite de oliva estaba al 10%. Se le aplicaron las medidas de lucha contra la inflación y ha conseguido quedarse al 4%. Entonces, es una decisión política. El impacto para las arcas públicas sería pequeño. Calculamos que en torno a 500 millones de euros al año, y si se deja en 0 algo más. No tiene sentido. O sea, no se hace, pues no sé, no lo entendemos muy bien. Javier, ¿tú entiendes por qué? No lo entendemos, sobre todo porque estamos hablando de esos productos que está demostrado científica y médicamente que tienen unas propiedades nutricionales con sus minerales, con sus vitaminas, con sus ácidos poliinsaturados tipo omega 3, que tienen muchísimos beneficios para la salud. Está demostrado que tiene beneficios para la función cerebral. Aquellos que están preocupados por tener Alzheimer o demencias en general, si se hartan de comer pescado y marisco, van a tener unas probabilidades muy inferiores a la de cualquier persona normal que no lo consume. Sí. Pero lo mismo hablamos de la función visual, es buenísimo para la retina, de la función de las articulaciones, para evitar problemas conforme vas envejeciendo. Para la piel, se evitan un montón de enfermedades relacionadas con la piel. Con la sangre, con el sistema inmune, con el colesterol. O sea, es que... Cardiovascular, por supuesto, para el corazón. Sí. Gracias al consumo de pescados y mariscos, España es uno de los países más longevos, con mayor esperanza de vida del mundo. Igual que Japón, por ejemplo. ¿Y qué tenemos en común Japón y España? El gran consumo de pescados y mariscos. ¿Cuántos infartos, tanto de corazón como cerebrales, se evitan al año gracias al consumo de pescado y marisco? Hay ya muchos estudios que avalan ese porcentaje, que si no recuerdo mal superaba el 30%. Sí, el 31%. El 31%. Comiendo 2 veces a la semana pescado azul. Es que está demostrado que es así. Y teniendo esa joya, que algunos han llamado la proteína perfecta, que encima desde el punto de vista medioambiental, como hemos dicho antes, las Poco emisiones impacto. de huella de carbono son, vamos, ridículas. Estamos hablando de que la flota mundial
4,1 millones de barcos. Representa el 0,1%, entre el 0,1 y el 0,5% de las emisiones de carbono, de CO2 en el mundo. La flota europea, el 0,01. La flota española, el 0,00, vamos, que casi no se nota. Si desapareciera la flota mundial de pesca, no nos enteraríamos del tema del CO2. Bueno, pues eso, estamos hablando por eso hablamos de esa proteína animal con tan poco impacto de huella de carbono. Y como siempre dice, que yo se lo escuché por primera vez a Luisa, La fiscalidad saludable. ahí, si queremos apostar por una alimentación saludable, hay que apostar también por una fiscalidad saludable. Tiene toda la coherencia del mundo. Y como en respuesta a tu pregunta, no entendemos por qué el gobierno se ha resistido y se resiste tanto a hacerlo. Y nosotros somos conscientes de que bajar el IVA o eliminar el IVA a los productos pesqueros no va a ser la solución a todos nuestros problemas. No. El impacto será relativo, pero sí estamos convencidos de que sería una grandísima llamada de atención a los consumidores si saliera el presidente del gobierno diciendo, igual que ha pasado con el aceite de oliva, señores, a partir de tal fecha eliminamos el IVA de los productos pesqueros porque es bueno para todo esto, lo que estamos aquí hablando. Mediáticamente es un puntazo. La mejor campaña de publicidad que nos podríamos hacer para que los consumidores volvieran a sentir atracción, a reenamorarse de los productos pesqueros. Porque el Ministerio de Agricultura nos está ayudando a través de campañas de promoción. Recientemente salió una donde se invirtió cerca de 2 millones de euros para hacer esa campaña. Pues si esa campaña la hubiera acompañado con esa medida, ese anuncio de esa medida, estamos convencidos que la repercusión habría sido muy superior. Y al final se trata de eso, de reenamorar a los consumidores para que vuelvan a las pescaderías que representa María Luisa a comprar esos pescados tan ricos que... Bueno, además está buenísimo, que estamos hablando de todo esto y que aparte que está buenísimo, que no es que te estén receitando, bajando el IVA, una cosa que no valga la pena comérsela porque disfrutas muchísimo. Lo que hay que es volver a que la gente se dé cuenta de que en vez de gastarse el dinero en otras cosas, suplementos alimenticios, tanto gym, etcétera, etcétera, una forma extraordinaria de disfrutar cuidándote es comiendo pescados y mariscos. Y como nos dice el doctor Aldama, que es un crack. que la verdad es una referencia para nosotros en este asunto, se han hecho ya estudios de un montón de gente comparando aquellos que tienen una dieta pesco-mediterránea, como a él le gusta llamar, o una dieta vegetariana o una dieta vegana, etc. Y sin duda el que mejor respondía desde el punto de vista de la salud era la pesco-mediterránea. Que eso nos lleva a pensar qué va a ocurrir en el futuro con los españoles. Hablaba ella del gasto sanitario que ya supone por la mala alimentación, enfermedades provocadas por la mala alimentación. Si seguimos con esta tendencia de reducción del consumo y alejándonos de la dieta mediterránea, esos objetivos que teníamos, que se decían, ¿no? Pues posiblemente en unos cuantos años España sea el país más longevo del mundo, por la alimentación que tenemos. Y no solo más longevo, sino con mayor calidad de vida del mundo. Pues eso va a cambiar, y va a cambiar porque estas cosas no se notan de un año para otro. Pero a medio y largo plazo estamos convencidos de que los consumidores españoles van a tener muchos más problemas de salud. Aparte de la obesidad, que ya es un problema gordo, de sobrepeso, también de corazón, de infartos cerebrales, de todas esas enfermedades que se previenen gracias al consumo de pescado y marisco, y que como no se está consumiendo, pues vamos a tener más. Y el coste sanitario va a seguir incrementándose. O sea, que hay argumento más que de sobra para... Es que no es una medida cara. O sea, el gobierno dejaría de recaudar poco dinero, es una medida que no tendría mucho impacto en las arcas públicas, tendría un gran impacto mediático, sería beneficioso para todos nosotros y bueno, otra cosa que se me ha olvidado antes decir, en España está al 0% aquello que se considera esencial, por ejemplo, la sanidad, esa está, o sea, tú no pagas IVA cuando vas al médico, o la educación. Hombre, pues una alimentación saludable ya es un derecho que nos hemos ganado todos los españoles, ¿no? Entonces, que vaya al cero esa alimentación saludable parece de cajón. Pero ¿quién se opone a esto? Pues no lo sabe, yo no lo entiendo muy bien, porque me parece que es una medida que en cualquier momento la pueden anunciar y tendría un impacto muy positivo para todos los españoles, pero también para los políticos que abanderaran esta medida.
Sí, yo por eso hablábamos al principio que llega un momento que hay que pedirle a la clase política, al nivel que sea, responsabilidades, porque aquí lo estamos viendo, ¿no? Van pasando políticos, van pasando ministros, van pasando comisarios, van pasando tal, y las cosas las siguen haciendo mal. Y los que lo hacen bien son los productores y los comercializadores, pero ¿qué responsabilidad tienen los que mandan? Ninguna. Es una medida, como bien estamos comentando, que haría que subiera el consumo, con todos los beneplácitos que tiene, como estamos hablando, ¿no? Entonces llega el momento en que ya hay que pedirle también la responsabilidad de usted. Usted lo hace mal, vaya, usted a su casa, pero así de claro. Se lo dijimos, recuerda al ministro cuando terminó el consejo, que vino muy contento y muy feliz de la gran negociación que había hecho. Y ya llega el momento que hay que pedir responsabilidades. Hágalo usted bien, por favor, cuando te lo estamos pidiendo, lo está pidiendo prácticamente el 100% del sector, tanto comercializador como productor, alguna razón debemos llevar a una prueba piloto, que son muy amigos estos, y no hables tanto de subvenciones y tal, porque la gente de la pesca estamos cansados de la palabra subvenciones, parece que estamos subsidiados, ¿no? Lo que queremos trabajar es trabajar en las condiciones que sea bueno para todo el mundo, y una de ellas sería la rebaja del IVA. Y el coste que tiene la gestión de las subvenciones, Totalmente. que a veces se nos olvida, no es el coste solo económico de la subvención, del importe, sino de toda la gestión de las personas que hacen falta para trabajar en esas subvenciones, justificarlas, etcétera, etcétera. Entonces, a veces te da la sensación de que, claro, es mejor tener mucha gente trabajando para las administraciones públicas y menos gente trabajando por libre, ¿no? Es una forma también de incrementar el peso de la administración pública, que se hace a veces tan grande que hablabais antes del relevo generacional, que yo no he dicho nada, pero es que es un tema que afecta a diversos departamentos. Y entonces ya estás muerto. O sea, como dependa de empleo, de trabajo, de educación, de pesca, de tal, en el momento que se tienen que poner de acuerdo varios ministerios o varias consejerías de un mismo gobierno, estás muerto, porque es que es tan grande, todo el mundo tiene tan definido cuáles son sus competencias, que cuando la competencia es tocar varios palos, como puede ser el caso del IVA también, que está por una parte pesca y por otra parte está economía y Hacienda. Por eso nosotros lo hemos elevado al presidente del gobierno, porque pensamos que es un tema social de carácter transversal, porque en el momento que dependa de varios ministerios y se tengan que poner de acuerdo entre ellos, las posibilidades de conseguir que las cosas cambien o mejoren son muy pequeñas. Que nunca nos ha contestado, por cierto. Nunca. ¿Y cuántas veces le hemos escrito? Unas cuantas ya. Ya. Y seguiremos escribiendo, y además es todo el sector. Le habíamos escrito a Pablo Iglesias, que era el vicepresidente, cuando era el responsable de todo el tema social y demás, tampoco nos contestó y ha llovido. Entonces, llegado un poco a este punto ya casi para finalizar, ¿qué le pedimos a nuestros políticos, a los políticos de España, y qué le pedimos a los políticos que nos están representando en Europa? Yo creo que, así a bote pronto, el cambio de rumbo en el ámbito europeo de la política pesquera común y de la política medioambiental es fundamental. Si no cambia el rumbo y seguimos como hasta ahora, el sector primario en su conjunto va a seguir teniendo muchísimas dificultades. A mí me fastidia mucho cuando hablamos de estas cosas que muchas veces hablamos de la situación tan mala en la que estamos, de aspectos negativos, ¿no? Cuando hay muchísimas cosas positivas que resaltar y que dentro de lo que hemos intentado unos y otros también contar. Pero es que nosotros, Europa en general, debería estar muy orgullosa de los pescadores. Debería estar muy orgullosa, y si hablamos de España más todavía, del sistema de comercialización que tenemos, que es único en el mundo. Yo que viajo muchísimo, cada vez que voy a una ciudad importante e intento buscar un pescado, es que o te vas a una gran superficie donde te vas a encontrar 5 especies, o no te lo encuentras, salvo que de casualidad haya por ahí una tienda. Y ahí sí que son caros. Claro, pero es como una joyería casi. Sí, ahí sí que son caros. Aquí en España, en cualquier rincón te encuentras una pescadería en el barrio. Es que eso es así, y con una oferta y una variedad que es impresionante. Por eso, cuando hablábamos antes de los precios en realidad hay para todos los bolsillos. Hay más, yo qué sé, que tenemos tantas especies en España, más de 500 especies en las distintas pescaderías, que si tú andas cortito de dinero, pues puedes comprar una que es más baratita. Es verdad
que si nos vamos en Navidades a comprar la gamba roja de Almería, dice, está claro. pues no todo el mundo lo puede pagar, pero en cambio un boquerón, una sardina, por ejemplo, o una caballa, pues todo el mundo puede hacerlo. O sea que eso también, el precio es relativo. Total, cambio de rumbo de la política pesquera común y política medioambiental es fundamental. Simplificación, eliminación de burocracia. Eso va tanto para España como para la Unión Europea. Es imprescindible. Estamos ahogados en papeles. Nuestro amigo Basilio, le escuché una vez decir, que ya lo hemos repetido también muchas veces, a la gente le da más pánico las tormentas en tierra, que es el papeleo, que a las tormentas en el mar. Es que es un infierno, tanto papeleo, tanta burocracia que hay que cumplir para poder realizar tu actividad. Y esto se aplica toda la cadena, a todos los eslabones. económicos. Una cosa positiva de la carta de emisión de von der Leyen es que decía que y esto era para todos los comisarios, no solo para el nuestro, que habría que reducir un 25% la burocracia y en el caso de las pequeñas y medianas empresas un 35%. Sí. Estamos hablando, sector pesquero es el 90 y tantos %, es pequeña, mediana empresa o microempresa. Si eso fuera realidad, pues sería algo maravilloso. Y bueno, al final yo lo resumiría también en un mayor reconocimiento al importantísimo papel que juegan, en nuestro caso, los pescadores, en el caso de los distintos empresarios de los distintos subsectores, que generamos empleo, que generamos riqueza, que, como decía antes, forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición, que está escrito en el tratado original de la Unión Europea y hoy en día en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que hay que darle un tratamiento y hay que cuidar especialmente a los sectores primarios, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, y que hay que intentar mimarlo, porque si no, nos vamos a quedar sin ese sector primario. Y cuando eso ocurra, que esperemos que nunca ocurra, pues más de uno se levantaría, gritaría y dice, ¿cómo hemos podido permitir esto, no? Estamos hablando, yo siempre lo digo, de los auténticos héroes del siglo XXI, nuestros pescadores. Pues tenemos que conseguir que estén con las mejores condiciones posibles para hacerles su vida más fácil. Porque es verdad que el medio en el que realiza su trabajo es complejo. Vamos a facilitarle la vida. Esto implica renovación de flota, se habla mucho de la descarbonización. Bueno, pues el día que se invente alguien la fuente de energía alternativa al gasoil, pues entonces la aplicaremos, pero es que hoy en día no existe ni el hidrógeno, ni el amoníaco, ni la electricidad. Hoy en día son viables para poder hacer funcionar nuestros barcos de forma rentable y competitiva y por el mundo, que es por donde nosotros estamos, ¿no? Bueno, pues esas cosas. Vamos a facilitar la vida a nuestra gente. Ya, con eso yo me daría con un canto a los dientes. Solo con eso. Bueno, en un mundo idílico, yo voy a ser muy pesado con la responsabilidad, porque los que estamos en este lado bueno, sentados aquí en esta silla con todo lo que tenemos detrás de los puertos, hacemos las cosas muy responsablemente. Y yo sí le pediría, desde el ministro hasta el parlamentario, al concejal de un ayuntamiento, responsabilidad. Tú tienes que ser responsable de lo que haces. Si no escuchan a los productores, en este caso a los pescadores, el ministro no se va a equivocar nunca. El problema es que cuando no escucha es cuando se equivoca. De hecho, lo hemos tenido en estas 2 reuniones después del Consejo de Ministros, cuando nos preguntaban desde los medios de comunicación, ¿cómo han ido las negociaciones? ¿Cómo? Negociaciones no, si aquí hay imposición. O lo tomábamos o lo dejábamos. Entonces, llega un momento en que desde Bruselas, a Madrid, a cualquier tema de la administración pública, tiene que ser ya responsable. Hay que pedirle responsabilidad porque nosotros sí estamos haciendo un trabajo responsable. Cuando hablamos pesca responsable y sostenible, joder, si somos los más responsables y sostenibles que hay en este sector primario, ¿no? Tanto en la agricultura, ganadería o pesca. Por la misma responsabilidad tiene que ser del dirigente, que se va sin que vicio, se ha ido muy contento y muy alegre, tiene sus riñones cubiertos, tiene su puesto europarlamentario. ¿Qué responsabilidad tiene de la mala gestión que ha hecho en la pesca? Ninguna. Y nadie, se lo hemos pedido más que a los pescadores, pero después, la verdad, ¿cuál es? Que se ha ido tan campante. Eso hay que cambiarlo. Y cuando no vale, pues mire, usted no se dedica a la política porque no está capacitado, igual que en cualquier empresa, en este caso en la pesca. Pues un patrón, un marinero, no hace bien su trabajo, va a la calle, un directivo. Si Javier no hiciera bien su trabajo, pues desde pesca lo echaríamos. Está igual que lo hace muy bien. Entonces, al político también tenemos que llegar al momento de decir, mire, usted no, te está equivocando. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, a ver si con este equipo nuevo que hay en Bruselas y nos empiezan a oír, a escuchar,
pues tenemos suerte porque la pesca tiene futuro. Ahora, tiene que cambiar la clase política. Bueno, ya después de todo lo que habéis dicho, me encanta un apunte que hace un amigo mío que dice siempre que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es verdad, el sentido común, si imperase el sentido común, sería todo tan fácil. Yo suelo recordar que España es líder en toda la cadena pesquera de principio a fin, en pesca y en acuicultura, tanto los productores como los mayoristas, la industria y la red de comercialización. O sea, es un sector puntero, líder en Europa y está muy poco cuidado y muy poco reconocido. Yo creo que nosotros tenemos un estilo de vida que tenemos que proteger y en ese estilo de vida el sector pesquero juega un rol fundamental. Entonces, muchas veces desde las ciudades no nos damos cuenta de la importancia que tiene para el desarrollo rural, para el desarrollo en el litoral, para este estilo de vida que estamos hablando. Yo, sinceramente, a mí me encanta Estados Unidos, pero yo no quiero ser americana. Yo no quiero comer como los americanos. Yo no quiero tener que coger el coche para ir a la compra. Yo no quiero perder los mercados municipales españoles, que son una joya, que los extranjeros se vuelven locos cuando ven esa oferta de pequeños comerciantes altamente especializados en productos frescos. Las reglas para una alimentación adecuada son tan básicas, pues comer productos frescos, comer muchas frutas y verduras, los pescados y mariscos. O sea, yo quiero avanzar, pero sin perder nuestra esencia. Y nosotros somos parte de esa esencia. Como bien ha dicho Javier, pues yo este verano estuve de vacaciones en Dinamarca y, madre mía, es que encontrar una pescadería era imposible. Y ya no eran 5 especies, porque es verdad que al final los grandes formatos pues les interesan especies que tengan una garantía de suministro todo el año, con una estabilidad de precio, y al final se va reduciendo esa variedad. A medida que retrocede el canal especialista, que todavía somos cerca de 10.000 pescaderías en España, pero que hace 20 años éramos 15.000, va perdiéndose variedad, va perdiéndose venta de productos de nuestras costas, se va sustituyendo por otra producción que puede interesar más. Pues lo que comentaba antes de Dinamarca es que ni siquiera es que hubiera 5 especies, que era todo elaborado. O sea, yo no estuve una vez en una pescadería en un pueblo pesquero. Entonces, también aprovechar para recordar que el estilo de vida español tiene mucho que ver con saber comprar producto fresco, saber cocinarlo y con la presencia de productos de la pesca en nuestras casas. Entonces, nada, que lo defendamos y que impere el sentido común y medidas obvias, básicas, que solamente dependen de voluntad política, que se tomen. Pues muchísimas gracias a los tres. No podemos terminar sin desear que consuman pescado y mariscos porque van a ser más felices. No lo hemos comentado, lo estábamos dejando para el final. Sí, yo sé que eso no iba a faltar. Está demostrado que induce unos cambios en las neuronas que provocan la conexión de la misma y genera un neurotransmisor llamado serotonina. Y esa es la fuente de la felicidad. La gente, los consumidores, tienen que ser conscientes de ello. Así que disfruten comiendo pescado y mariscos. Y eso hay que verlo nada más que ver al sector pesquero como al final siempre está feliz. Claro, con todas las zancadillas que le ponen. A pesar de... Sí. Y no hemos querido hablar hoy de Pesca España, que eso lo vamos a dejar para otra edición. Para otra edición. Sí. Pero oye, muchísimas gracias. Queríamos empezar el 2025 con vosotros, con el sector pesquero, que es verdad que muchas veces lo decís, parece que estáis ahí en un rincón y muchas veces los medios de comunicación no tomamos eso en cuenta. Aunque nosotros sabéis que siempre estamos encima de vosotros para que nos contéis cómo están todas las cosas. Espero que estos viajes a Bruselas este año sean fructíferos, que nos traigamos un 6-1, 6-2 en este año y que realmente vamos a pedirle al señor presidente del Gobierno que si ha leído las cartas, por favor, que haga algo en su medida. O sea que muchísimas gracias y que sea el 2025 el año de la esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Gracias. Como siempre.